¿Cómo están? Yo soy Jerónimo Rosetta y les doy nuevamente la bienvenida a nuestro programa Vive Conciencia. El tema de hoy es muy importante, es fundamental, simplemente por el hecho de que sin el proceso de la evolución, nosotros no estaríamos el día de hoy aquí. Recuerden que el objetivo de este programa es hacer notar que la ciencia, el conocimiento científico, está presente en nuestra vida cotidiana. Por eso te invitamos a que tú seas parte del programa, seas la investigadora o el investigador principal. Tomes registro y elabores los retos que te van proponiendo quienes nos acompañan todos los días en Vive Conciencia aquí en el programa y lo compartas con nosotros a la cuenta de correo electrónico que más adelante te vamos a compartir. Así que les repito, el tema de hoy es la evolución. Juan Carlos Andrade y Citlali Morales ya están listos para explicarnos cuál es la importancia de este proceso evolutivo. La evolución, Juan Carlos. Hoy nos toca hablar de la evolución. Pues fíjate que uno de los descubrimientos más importantes de la ciencia ha sido darnos cuenta que no somos una invención especial o una creación especial, sino que para estar aquí como humanidad han tenido que pasar millones de años y que así como, bueno, pudiera resultar perturbador, pero así como la evolución del universo, la historia del universo, también la humanidad tiene su historia, su evolución, ¿no? Entonces, ha tenido que pasar mucho tiempo en el tiempo geológico, ¿no? Para estar aquí ahora como humanidad. Pues una de las cosas que ha hecho la ciencia es quitarnos del centro de varias cosas. Primero quitó a la Tierra del centro del universo, ¿no? A través del sistema heliocéntrico, donde supimos que éramos un planeta girando alrededor del Sol. Y también la ciencia, a través de los estudios de los biólogos y de los evolucionistas, pues nos quitó del centro de la creación y hoy sabemos que somos una de las especies que pudo evolucionar gracias a su capacidad de adaptación y que eso tiene una larga historia a lo largo, desde luego, de la propia historia del planeta y de la propia historia de la especie. Pero es muy interesante saber de evolución porque eso de algún modo nos hace comprender qué hay alrededor, por qué lo que hay alrededor es como es, por qué los seres vivos son como son y cómo podemos entender en nuestro cortísimo periodo de vida, porque realmente los humanos vivimos una fracción de segundo en toda esta historia, cómo es que hemos ido configurando la historia de la humanidad y la historia, desde luego, del planeta Tierra. Muy bien, pues entonces cuéntanos, ¿qué nos puede decir más acerca de las teorías de evolución? Bueno, es muy importante el estudio de la evolución, primero porque nos permite entender la diversidad de formas de vida, es decir, por qué tenemos tantas formas de vida tan distintas, de dónde han surgido, cómo es que han evolucionado. Y desde luego también el entender que hay también un registro fósil, que a través de su estudio nos ha dado evidencia de que no siempre han sido los ambientes como hoy los conocemos, que han cambiado, inclusive que ha habido eventos catastróficos a la historia del planeta, que han hecho que muchas de las especies se extingan, otras se mantengan y que requieran, digamos, que han tenido la capacidad de adaptarse para, poder perpetuarse. Entonces, esas dos palabras son muy importantes en la evolución. Cambio, es decir, el ambiente está cambiando constantemente a lo largo de escalas de tiempo muy grandes, y adaptación, las especies están adaptando a esos cambios. Las que logran adaptarse a esos cambios sobreviven, ¿sí? Lo que llamó Charles Darwin sobrevivencia del más apto, ¿no? Que tiene que ver fundamentalmente con la selección natural, es decir, hay ciertas condiciones naturales en los organismos que les permiten adaptarse a ciertas condiciones, perpetuarse y por lo tanto mantenerse en la historia de la vida. Pero esa historia de la vida pues se ha diversificado desde una partícula, una molécula que tuvo capacidad de autorreproducirse, luego organizarse, luego tener un mecanismo que le permitiera diferenciarse hasta generar, digamos, lo que llamamos células, protocélulas, y de esas células una gran variedad de condiciones que fueron, digamos, cambiando y que hicieron que fuéramos gradualmente generando líneas de vida por doquier en el planeta. Sí, hay un gran número de formas de vida y también ha habido patrones evolutivos, ¿no? O sea, hay similitudes y diferencias entre los seres vivos. Y además, ¿te acuerdas que en las piedras en las piedras es fácil ver, bueno, fácil para los científicos ver
quedar en evidencia cómo ha ido evolucionando, o la historia de la Tierra está en las piedras. Fíjate qué interesante, eso es muy importante porque tiene que ver con la capacidad de observación de los humanos. Digamos, nadie ha vivido, nadie ha estado aquí desde el precámbrico y luego el mesozoico y luego el cenozoico. Nuestro periodo de vida es muy corto, pero hemos dejado un testimonio escrito de eso que hemos ido descubriendo y eso nos permite configurar una historia. La ciencia, por eso tiene que ser conocimiento fiable, porque se hereda a las siguientes generaciones y tiene que ser muy confiable en términos de, digamos, de un conocimiento que sea validado por la evidencia. Por eso una teoría, como la teoría de la evolución, he tenido profesores que me preguntan, oiga, pero ¿cómo es posible que se acepte la teoría de la evolución si solo es una teoría? No, una teoría en la ciencia no significa lo que comúnmente conocemos. Una teoría en la ciencia es un cúmulo de evidencias que permiten tener certeza de que hay, digamos, un patrón de sucesos que tienen un sustento científico, digamos, en la ocurrencia, en la secuencia de estos eventos y le dan certidumbre. Y bueno, por ahí, digamos, la capacidad de observar de todos los evolucionistas de los cuales ahorita vamos a platicar. Sí, muy bien. Pues yo creo que hay que dejarle un reto a los chicos o un desafío a las personas que nos ven, que entienden por teoría, por esto, en relación a esto que hablas. Y además, creo que ya es momento de que veamos cómo los científicos han explicado la evolución, ¿sí? Entonces vamos a explorar. Vamos a explorar. Bueno, Juan Carlos, cuéntanos un poquito de la historia de la evolución de la vida en la Tierra. Es fascinante, esa evolución tiene más o menos 4.000 millones de años, digamos, desde la formación del sistema solar, ¿sí? La formación del planeta Tierra y cómo las condiciones originales del planeta pues, prácticamente no permitían la existencia de vida por todo lo que ahí sucedía. Tuvieron que pasar millones de años, digamos, para que se configuraran los continentes y que eso diera paso, digamos, a una vida muchísimo más estable. La protovida tuvo condiciones muy adversas, pero desde luego esas condiciones permitieron que la vida pues prosperara en las condiciones que había en ese momento. Y para entenderlo, pues tenemos que entender que los continentes, como los vemos hoy en un globo terráqueo, pues no han estado siempre en esa posición, ¿sí? Algo que ya le pudiera llamar la atención a los chicos que nos ven en casa y cuando tengan un globo terráqueo, úsenlo porque a mí en lo personal me gustan mucho, es que podíamos armar un rompecabezas. ¿No te das cuenta que aquí el sur de América podría caber bien en el sur de África? Ay, sí, claro, ¿Sí? sí. Entonces, esta idea de que los continentes antes estaban unidos se combina con una teoría que se llama la tectónica de placas. La tectónica de placas lo que nos dice es que la superficie terrestre está fracturada en placas y que esas placas se van desplazando sobre la corteza terrestre y que eso ha ocurrido a lo largo de millones de años, ¿sí? Y ese es el sustento de la teoría de la Pangea, que nos dice, como ves aquí, que primero era como un solo continente, ¿sí? Un continente unido, ¿sí? Prácticamente no estaba separado, pero conforme van moviéndose esas placas tectónicas, van configurándose diferentes espacios, se van separando, luego se van uniendo, ¿sí? Unos se van separando, otros se van uniendo a través de esas placas, y desde luego en estos espacios pues había vida. ¿Sí? Claro. Entonces, los organismos que vivían en el sur pueden pasar a una placa del norte o los del norte al sur y se generan así, digamos, nuevos intercambios, nuevas especies, nuevas adaptaciones. Algo que confirma esta teoría es que, por ejemplo, se han visto los estratos geológicos de esta parte con los estratos geológicos de esta parte, han comparado los fósiles que encuentran acá con los fósiles que encuentran allá y de esa manera se ha validado la teoría de la Pangea. Pero ese es el punto de vista geológico. Desde el punto de vista biológico, pues hubo muchas maneras de interpretar cómo la evolución sucedía. Por ejemplo, Lamarck, el investigador francés, decía que no, que los seres evolucionan por el uso y el desuso de sus órganos o de sus cuerpos. Que las jirafas, por ejemplo, tienen un cuello alargado porque tienen la capacidad de encontrar hojas en los árboles altos y entonces que heredaban esas capacidades a su descendencia. ¿Sí?
Y finalmente, y muy importantemente, vino Darwin. Darwin le da, como todos sabemos, pues el sustento a la biología, porque una de las, yo diría que la teoría central de la biología es la teoría de la evolución, ahora es también la teoría genética y la teoría ecológica, pero Darwin, ¿qué hizo? Y eso es algo muy importante de reconocer. Darwin no hizo experimentos, si nos damos cuenta. Darwin hizo muchas observaciones. Así es. Entonces iba a través del barco, el Beagle, que todos conocemos, y viajó prácticamente por todo el mundo. Colectaba especímenes, colectaba plantas, colectaba datos, y a través de sus observaciones y lo que ya en ese momento, digamos, se sabía de las eras geológicas o de las capas geológicas que Charles Lyell estaba estudiando, pues empezó a configurar su teoría de la evolución, que en realidad por poquito y le gana a Alfred Russel Wallace, porque casi al mismo tiempo estaban haciendo estas conjeturas, pero la virtud de Darwin tardó mucho tiempo en escribir su libro El origen de las especies, le ganó a Alfred Russel Wallace en, digamos, la argumentación de la teoría de la evolución, publicó el libro El origen de las especies por medio de la selección natural, y eso explica, entre otras cosas, por ejemplo, pues cómo hemos evolucionado los humanos y cuál es, digamos, el carácter de un humano como uno de los miembros de la familia de los homínidos, ¿no? O de los primates, y cómo eso se ha ido configurando, digamos, como una teoría que ahora conocemos a muchas especies que existieron previamente a la nuestra, que hoy la denominamos Homo sapiens. Muy bien, sí. Lo que decíamos al principio, ahí tiene que ver la posibilidad de adaptarse, y además algo que me parece sumamente importante de conocer o de saber es que tenemos coincidencias, ¿no? Con otros, por ejemplo, con los primates. Coincidencias, supongo que se trata a un nivel de genoma. Inclusive, sí, claro, esa familiaridad, ahora sabemos del genoma, sabemos del ADN, y se ha estudiado desde luego todo el linaje de la evolución a partir del estudio del ADN. Y, por ejemplo, compartimos el 98.5%, casi el 99%, compartimos el mismo genoma que los chimpancés, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eso nos da una cuenta y una evidencia de que tenemos una historia común, y por ejemplo en las plantas esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque aquí tenemos algunos helechos. ¿Sí? Los helechos, como sabemos, se reproducen por esporas. Así es. Y esta es una línea evolutiva que empezó hace muchos millones de años, pero que ha podido adaptarse, ha ido pudiendo, digamos, encontrar condiciones para seguirse reproduciendo aún en los entornos cambiantes del ambiente, y sigue existiendo, digamos, el linaje de los helechos, que es uno de los más antiguos. Pero aquí tenemos una cícada, ¿sí? Estas plantas habitaban en la época de los dinosaurios. ¡Guau! ¡Qué impresionante! Los dinosaurios se extinguieron, pero las cícadas no. ¿Sí? Los dinosaurios rondaban en la época en que había muchas cícadas, ¿sí? Llegó el meteoro, esa es la hipótesis aceptada, los dinosaurios se extinguieron, pero las plantas como las cícadas pudieron sobrepasar ese evento catastrófico y hoy siguen presentes. De hecho, las cícadas están más emparentadas con los pinos que con las palmas, porque producen conos, su forma de reproducción es dioica. Hay plantas masculinas, hay plantas femeninas, y producen conos, y esos conos semillas. Y finalmente tenemos las más evolucionadas dentro de la historia evolutiva, que son las plantas con flores. ¿Sí? Y todo esto que hoy sabemos se puede validar por el estudio de los fósiles. Y algo que es muy importante es que seguramente alrededor de donde ustedes viven hay fósiles. Y hay que estar muy pendientes de observarlos, ser muy observadores, porque muchos de los espacios que hoy son tierra firme antes fueron mar, por ejemplo. Y por ejemplo, aquí en Plan del Río, cerquita de Jalapa, sí, antes era mar, y hay muchos restos de conchas, de moluscos que vivieron en otras eras geológicas. Entonces, eso es lo fascinante de saber la evolución. Hablando de los fósiles que podemos encontrar casi, si somos observadores, si vamos a un lugar muy elegante donde el piso es de mármol, podemos
podemos encontrar las figuras de aquellos animales acuáticos que estaban en esas eras. Y también me parece fundamental subrayar que entonces la cícada ha sido testigo de la evolución de la vida en la Tierra. Así es, digamos, ellos están desde hace millones de años, cientos de millones de años, y hoy podemos, apreciarlas y tener un entorno que podríamos reproducir muy parecido a donde vivieron los dinosaurios. Pero algo que quería decir, ¿por qué es útil la evolución hoy en día? Bueno, por ejemplo, porque las bacterias están volviéndose resistentes a los antibióticos. Y antes las matábamos, digamos, con mayor facilidad. Hoy por eso está regulada la venta de antibióticos. Porque si tú le aplicas antibiótico de manera indiscriminada a una bacteria que te está causando daño, va a mutar, va a volverse, se va a adaptar y se va a volver resistente a ese antibiótico y ya no te va a hacer la medicina. Entonces, todos los seres vivos están mutando, las bacterias y los virus, como son organismos relativamente más simples que un organismo más complejo, digamos, entonces, pues mutan, evolucionan más rápido y por lo tanto eso es un valor, digamos, de entender cómo funciona la evolución. Muy bien, bueno, pues tú me dices ¿qué vamos a hacer ahora? Pues nada, finalmente vamos a invitar a nuestros alumnos, nuestros estudiantes que están observando el programa, para que nos compartan si tienen si han visto algún fósil en su localidad y si algunas de estas plantas que son muy especiales, habitan también cerca de ellos. Hay muchas coníferas, muchas cícadas, muchas plantas con flores, orquídeas también que no las tenemos. Sí las tenemos acá, ¿sí? Aquí están las orquídeas. Las orquídeas son de las plantas más evolucionadas, de las plantas con flores. Y que nos cuenten qué tipo de especímenes como estos tienen en su localidad y cómo pueden ayudar, digamos, a comprender la riqueza que tienen alrededor y desde luego valorarla y protegerla, porque creo que eso también nos enseña la evolución. Somos testigos de una evolución de la vida, tenemos condiciones que hay que cuidar para que la vida se siga, se siga manteniendo a lo largo de las eras geológicas. Hoy estamos viviendo una era geológica a la cual ya se le está denominando antropoceno, que significa que el hombre está dejando ya una huella tan importante que tiene escala geológica. ¿Sí? Entonces, en la era cenozoica, que es la última era, digamos, en la evolución de la superficie del planeta, ¿sí? Ya la última etapa, después del Eoceno y el Oligoceno, podemos llamar que está el Antropoceno. Y ya está ahí nuestra huella como especie en el planeta Tierra. Entonces, todos esos son temas fascinantes que no se pueden abordar en un periodo de tiempo tan corto, pero al final de cuentas es solo una invitación para que vayan, para que investiguen y para que pregunten más. Claro que sí, es importante conocer para poder cuidar y dejar una huella ecológica menos terrible. Sí, gracias. Que el antropoceno sea menos dramático. Así es, gracias. Antes de concluir la emisión de hoy, Juan Carlos, yo te tengo una pregunta. Sí. Cuando nos enseñan en la escuela el proceso evolutivo y nos hablan de Darwin y de diferentes estudiosos, nos hablan de periodos de hace millones de años. ¿Pero la evolución continúa? Desde luego, la evolución continúa en nuestra propia especie y con las demás especies. Y ahora lo que estamos atestiguando es, por ejemplo, una extinción masiva de especies de plantas y animales que no tendrían por qué extinguirse si los humanos no estuviésemos interviniendo en esos procesos. Por lo tanto, la evolución continúa y de algo sí estamos seguros, el planeta Tierra se las va a lidiar con nosotros o sin nosotros. Las formas de vida evolucionarán a otras formas distintas, pero podemos nosotros no estar presentes, el planeta Tierra puede seguir. Y otro componente que es muy importante en esa evolución es el componente tecnológico, porque, por ejemplo, pues ahora vamos a ser capaces de tener inteligencia artificial, de tener una dualidad máquina-humanos, que lleva a otro proceso de evolución muy interesante, una evolución cultural que sin duda es muy interesante y a la cual pues hay que entrarle conociendo las bases de toda esta información. Y ese es el conocimiento científico que ya estamos experimentando actualmente. Muchas gracias por haber estado con nosotros en otra emisión de Vive Conciencia. Recuerden, comentarios, dudas, preguntas o compartir con nosotros los registros o los trabajos que han realizado a lo largo de los programas, lo pueden hacer al correo electrónico que en este momento aparece en sus pantallas. Les invitamos
invitamos a que nos acompañen en el próximo programa. Gracias.